Muy buenos días a todos, mi público latino. Les doy la bienvenida una vez más aquí al canal del doctor, esta vez para hacer el unboxing de este paquete de Yu-Gi-Oh! Y como pueden ver aquí, público latino, tenemos la Duel Power del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Que a diferencia de lo que se creyó al principio cuando se anunció este producto por la portada, que solamente iba a traer cartas de nuestros protagonistas de cada serie de Yu-Gi-Oh! No, efectivamente trae cartas muy buenas tanto para el competitivo como para las colecciones de la gente. Y como pueden ver aquí en la portada básicamente nos incluye artes variantes tanto del Mago Oscuro de Yugi, el Héroe Elemental Neos de Jaden de Yu-Gi-Oh! GX, por parte de Yu-Gi-Oh! 5D es el arte variante de Stardust, de Sexal, pues tenemos el número 39 Utopía, de Arfight tenemos el dragón de ojos anómalos con un arte bastante diferente. Y por último tenemos a la serie más reciente de Yu-Gi-Oh! Que es Yu-Gi-Oh! Brains, que nos ofrece un arte variante del Code Talker, el monstruo Link de nuestro protagonista. Y pues como pueden ver aquí, uno pensaría que trae cartas de esos arquetipos, obviamente, de los protagonistas. Trae el sincro que parece la moto de Yusei. Trae el dragón de ojos anómalos avanzado. Trae una carta Perfumapal, el deseo del Stardust. Dos cartas de Yugi, que es el mago del caos, en versión ritual. Nuevo con efecto, obviamente. Y también trae a Gaia, el caballero. Nos ofrece un Utopía nuevo, nos ofrece links muy conocidos como el Borreload o el Incuribo, nos ofrece monstruos synchro como el Naturia Beast, el Hot Red, Crystal Wind, entre otros. También nos ofrece fusiones como la Preda Planta o la Construct, o unos Extils bastante conocidos como puede ser el de los dinosaurios, el Galaxy Eye, los monstruos para invocar y bueno, una gran variedad de cartas tanto para jugar como coleccionar. Está también las esferas de Ra, varias hand traps que vamos a ver aquí, espero que nos salga una. Viene la Infinity Permanence, que es la carta más cara del set. Y en fin, público latino, ese es lo que nos ofrece esta cajita. Y pues vamos a ver qué es lo que contiene. Vamos a abrir las promos, obviamente. Y vamos a abrir todos los 5 sobres que aquí nos incluyen. Miren, aquí viene que nos trae 5 sobres. Y aquí podemos ver las cartas que nos van a salir de promo. Y también un tapete que, bueno, para no tener problemas con el tamaño de este, vamos a ver cómo es desde aquí. Que es el mago oscuro y Neo de un lado. Los 6 monstruos icónicos en sus nuevos artes aquí. Es un tapete como el de la legendaria de Kaiba, que es como de cartoncito. Y para esto vamos a traer un viejo amigo que es el Cute al estilo del canal, que ya lo tenemos aquí. Vamos a ver que nos va a dar la oportunidad de abrirlo. Ahí. Y vamos a proseguir a abrir todo esto aquí. Miren, aquí ya está este paquetito, este celofán de Konami que nos asegura que nuestro paquete no ha sido alterado. Y bueno, como pueden ver aquí, esta parte solamente se desliza hacia arriba y nos deja ver nuestras cartas. Vemos aquí un bonito mago oscuro en versión alternativa y vemos aquí 4 sobres. Trae 6 sobres, muy bien. Esto vamos a dejarlo un poquito de lado y vamos a abrir nuestras promos, que están aquí muy bonitas nuestras promos para que ustedes la vean, público latino. La primera es el mago oscuro, mi carta más que conocida de la serie de Yu-Gi-Oh!
todas las cartas que vienen aquí son ultra, tanto en las promos como en los sobres. Tenemos el héroe elemental Neos, que creo que es el primer héroe elemental Neos que tengo. No lo había tenido por alguna razón. Oh, el Extardus, que es uno de mis monstruos favoritos. Miren, tributo viento con nivel 8, muy muy bonito aquí. Como siguiente tenemos al monstruo Utopía, el del protagonista de Sexal. Yo recuerdo que tengo uno que tiene la errata aquí, que venía en un mazo, y me gusta tenerlo ahora en otra versión. Y casi por último, tenemos a Odair Pendule Dragon, que es un monstruo péndulo bastante conocido. Yo sí lo vi que lo jugaron en varios mazos, no solo en el Odaiz. Y aparte el Odaiz también es muy bueno, así que para que lo tengan en mente. Y por último tenemos el nuevo Decoded Talker, bueno, el Decoded Talker de toda la vida, pero con un arte bastante diferente a los monstruos usuales. Me agradan estos monstruos. Y pues bueno, público latino, esas son las 5 o 6 promos que nos vienen, uno por cada serie de Yu-Gi-Oh! Vamos a proseguir con los sobres. Vamos a proseguir aquí con los sobres que nos esperan aquí. Todas las cartas que vienen aquí son ultras, así que vamos a ver qué nos puede tocar. Yo espero que nos toque una Shadol, una Infinite Permanence y alguna Hand Trap. Pero muchas de las cartas que vienen aquí son de mi agrado, así que ya quiero ver qué es lo que nos sale. Tenía muchas ganas de abrir esta caja y vamos a ver qué es lo primero que nos toca. Oh, miren, una carta Necros, que fue muy muy buena en su momento como primera. Oh, miren, lo que les decía, también vienen cartas obviamente de nuestros protagonistas, que es el Utopía Onomatopeya. Me gusta este nombre. Oh, tenemos el link de los Giráticos, que esta carta es muy buscada, bueno, al menos aquí donde yo estoy. Y también un Giratic, como no puede ser de otra forma. Bastante bonito en ultra. Yo creo que solo había salido en común este. Y tenemos un XY Chance Tactic como carta, la última carta del sobre también. Supongo que este es por parte de Sexal, así que vamos a poner aquí las cartas que nos interesan y un poquito de lo que nos va saliendo aquí de este lado. Eso fue por parte del primer sobre. Ahora vamos a ver aquí el segundo sobre, PM. Y bueno, por último, vamos a ver qué es lo que nos trae este sobre, que este sobre salió un poco más feo. Esperemos que nos trae, que nos toque aquí varias cositas interesantes. Y nos toca primero una Leffy Drive, una máquina. Oh, esta carta es bastante buena. El Hot Dragon Archie Abyss, un link en nivel 8. Nos pide un tuner más un monstruo dragón de oscuridad, sincronía, no tuner. Que aquí pueden ver su efecto rápidamente. Que esta carta es bastante buena. Oh, y miren, una Hand-Trap de las que yo les decía, una Ghost Ogre en ultra, bastante bonita, ya lo conocen. Se descarta la mano cuando alguien activa su efecto y destruye esa carta, más no lo niega. Bastante buena. El Stardust, el deseo del Stardust, también una carta de, obviamente, Yusei. Y la forma del caos, el ritual para invocar tanto a los ojos azules como al mago del caos. Bastante bonito. Pues nos vamos bien, ¿ve? Vamos bien, tenemos un hot rado. Y pues vemos que nos va bien, ¿eh? Tenemos un sincro nuevo, de los que son bastante buscados. Una ogra, que me temo que ya tenía una ogra, pero sí me gustaría que saliera una Blossom o una esfera de Ra. Y bueno, aquí tenemos un Dolo Nada para los combos, un Quantum Magician, esta fusión que requiere de 5 materiales, un Cyberdragon Natcher, esta es buena, yo la buscaba, me agrada que haya salido. Que bueno, para yo juego Cyberdragon y va a venir muy bien para el deck. Un Super Quantum de estas Extil de rango alto, bueno, de algo va a servir. Y por último tenemos un dragón al lado de Ra en su versión de Fénix. Qué bonito, ¿no? Es del anime también. Así que bueno, siempre se agradece algo para la colección.
Y bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente sobre. Aquí tenemos el siguiente. Y bueno, nos ha tocado un predaplanta de estas fusiones con materiales genéricos para usar con la superpolimerización, que siempre puede salvarnos de un aprieto. Una carta de doble ataque de héroe, bueno, para la colección, por mostrar a los héroes de Jaden. O un Reload Dragon, muy buena carta, esta se lleva bastante, se agradece. Un Shadow Construct, que bueno, vemos que es básicamente el arte de la Construct, pero hecho en Link 2, así que bueno, de algo de servir. Un Link 1, un Disclep, bueno, algo puede ser. Y bueno, continuamos con el siguiente sobre, a ver qué nos toca. Y bueno, que nos toca un Life Drive, bueno, un Soul Pendulum, que bueno, tiene aquí el arte del Odice. Una Handtrap, bien ahí. Una Ghost Bell contra el Eldritch. Una Ride Driver para los monstruos Synchro. Y una carta del decodificador Hablador. Bueno, pues eso es lo que nos ha salido. Y bueno, veamos que nos toca a continuación en el siguiente sobre. Es el último. Esperemos que sea algo bueno. Y vemos aquí que es un Círculo Magician, este círculo que sale en todos los artes del Dark Magician y de la Chica Maga Oscura. Un Robo del Destino, que vemos ahí todos los monstruos clásicos. Un Double Dragon, un Link 2, de algo nos puede servir. Un Star Scrapper, se solía usar antes con el Settle Knight, pero pues ya ahora ya no creo que sea muy útil. Y pues eso sería todo, público latino. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerden darle like, suscribirse al canal de Doctor 45, seguirme en Twitter y en Facebook. Nos vemos.